sí. ¿Qué te parece si invitamos al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, columnista, escritor, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, el terror de la fachiza en X, antes Twitter, y orgullosamente miembro de esta familia de censura, a ver si también está de acuerdo, suscribe lo que hemos estado diciendo, que el impacto de un indígena mayo, de un hombre humilde de Choaquila, Sonora, fue tal que incluso cambió también en cierta manera la sociedad y a la sociedad el impacto social que puede tener un hombre que va y se enfrenta a los mejores peloteros en su momento, Reggie Jackson, solo por mencionar un ejemplo, y él sabía lo que traía en el brazo izquierdo, gana el Cy Young, que es el premio al mejor pitcher de las ligas, y el novato del año, en el mismo año, en el 1981, y si ya es una hazaña deportiva, lo que seguramente recuerda Ricardo Sevilla tiene ese impacto social muy importante. ¿Tú qué piensas, maestro Ricardo Sevilla? Te saludo al frente de la casa de la familia de Fernando Valenzuela, acá en Choaquila, Sonora, a horas de habernos enterado de la muerte de tal vez, solo tal vez, el más grande beisbolista que ha dado nuestro país. Estoy muy bien, querido Vicente, público memorioso. Efectivamente, yo pienso y coincido plenamente contigo. Fernando Valenzuela marcó no a una generación, sino a muchísimas generaciones de personas a las que les gustaba el béisbol y a otras tantas que no les gustaba, porque llega en un momento a finales de la década de los 70s a el diamante, a lanzar ese tirabuzón que tanto electrizó a propios y extraños, un personaje que yo recuerdo que por ahí de 1981, 1982 tenía yo un botón, se utilizaban unos botones así que te los colocabas y tenía ahí la figura de tu ídolo del momento, y en esa época mi papá seguía el béisbol de todos lados y particularmente el de las grandes ligas, el Toro Valenzuela, prácticamente al frente de los Dodgers, porque era la figura emblemática, un personaje que deja un gran vacío. No solamente fue un gran beisbolista, sino yo diría uno de los grandes deportistas de este país, y bueno, pues un personaje que llegó muy joven a las grandes ligas, tenía 20 años prácticamente cuando estaba ya en la cúspide de su carrera, y así estuvo lanzando este tirabuzón. Yo lo estoy haciendo con la derecha, pero él era zurdo, así que uno de los personajes más emblemáticos. Podríamos colocar a las grandes figuras del deporte mexicano, y no quiero decir que fuera Julio César Chávez uno de ellos también, porque Julio sigue vivo, pero si tuviéramos que colocar los rostros vivos y muertos de nuestros grandes deportistas, sin duda a la cabeza, desde mi punto de vista, estaría Fernando el Toro Valenzuela. Así que muy importante esta labor que realizas, ir a platicar con la gente, si lo recuerda, cómo lo recuerda, qué impresiones tenía de este personaje. Y bueno, efectivamente allá en Estados Unidos, aunque logró una gran conmoción, no se lograba en ese momento todavía abrazar a los mexicanos y se les trataba efectivamente, como apuntaste, como indios, así se les decía. Bueno, un personaje definitivamente que estuvo en las crónicas, en las grandes crónicas del siglo XX, de cuando cerró el siglo XX, había pósters, ya no se usan los pósters, había pósters, había botones, había cuadernos forrados con el rostro de Valenzuela, y bueno, un personaje que tenía además una gran personalidad. Yo creo efectivamente que se trata de uno de los deportistas más importantes de este país.
Mencionaba hace rato, Ricardo, se me perdió la señal un poco, mencionaba hace rato que además es uno de los peloteros, de los deportistas que nunca estuvo involucrado en escándalos, Fernando Valenzuela, siempre muy apegado al deporte, deja un equipo de béisbol, su hijo también jugando en Estados Unidos, pero nunca se le reconoció o se le tomó en cuenta a la historia de Fernando oigo voces en la casa, por eso volteo, disculpen ustedes, eh, por problemas de drogas o de alcohol o de incluso violencia doméstica. Fue un ídolo de la afición, sano, pues, en ese sentido lo menciono, porque yo siempre también he dicho que a veces somos muy fáciles de que los muchachos, los jóvenes tomen a sus ídolos y terminan siendo, terminan mal esos ídolos. Y Fernando Valenzuela vivió sus 63 años cercano al deporte y de los pocos que podemos decir esto, mi querido Ricardo. Así es, un ejemplo a seguir en la cabalidad del término. Una persona que muere joven, 63 años, está entrando apenas a la madurez de su vida. Y bueno, efectivamente, a diferencia de otros deportistas, no digamos nombres, usted ya lo sabrá perfectamente, pero no protagonizó ningún escándalo, estuvo siempre mesurado. Cuando hubo que dar opiniones, nunca se dio al protagonismo. Fue un personaje que lo contrataron incluso como comentador de béisbol, estuvo en un tiempo en la sección esta de fútbol picante, si no mal recuerdo, ahí en ESPN, no es comercial, pero ahí estaba, y era un personaje muy mesurado, con grandes herramientas, conocía perfectamente el juego, así que sí, la noticia de su fallecimiento, insisto, no solo representa una pérdida para el deporte nacional, sino también para la comunidad, enorme comunidad que lo admirábamos, que lo seguíamos de cerca y que marcó, yo diría que toda la década de los 80s. Si hubo una persona que marcó finales de los 80s, principios de los 90, sería en el fútbol Hugo Sánchez, sobre todo por esta exposición que se le dio allá en España, pero aquí en lo local yo recuerdo perfectamente que nos aventábamos las 9 pues las 9 entradas del béisbol, se veía donde estuviera, los grandes melodramas cuando estaba lanzando el Toro Valenzuela, y bueno, pues todos muy pendientes. A mí me tocó en mi infancia, lo recuerdo muy cariñosamente y con gran admiración. Ayer que se da a conocer la noticia que los propios Dodgers enteran del fallecimiento de este gran deportista, pues todos nos quedamos desconcertados, porque insisto, estaba entrando a la madurez de su vida, 63 años, es un asunto de lamentar, y bueno, pues un ejemplo a seguir, indudablemente, el Toro Fernando Valenzuela. Mire, estamos intentando reconectarnos con el queridísimo Vicente Serrano hasta ahí, hasta Chihuahua. Y querido Ricardo, te saludo con muchísimo gusto, te mando un abrazo, me quito el sombrero ante ti. Me parece que ya tenemos a Vicente, está en movimiento ahí en Chihuahua. Vicente, no, se nos fue la toma por ahí. Los grandes, dices Ricardo, con mucha propiedad, con muchísima fuerza, efectivamente, de esos grandes mexicanos que aquí, perdón que lo traiga a colación, pero estos son los que salieron adelante a pesar de los pesares, Ricardo, querido público consentidor. El Toro Valenzuela, el gran Fernando Valenzuela, no tenía un apellido de alto pedorraje, no tenía un gran contacto, no pertenecía a una de las familias pues más conectadas en México, y aún así, desde la humildad, desde ahí, desde Chihuahua, pues salió adelante, Ricardo, querido público consentidor, echándole muchas ganas, enfrentándose a todo en su contra, y hoy, como usted nos lo plantea en nuestros chats, es
un personaje que se va limpio, que llega al panteón de los grandes, que es un pleonasmo, ¿no? Pero el panteón de los grandes, con un historial limpio y representando muy en alto a México y a nuestros pueblos originarios, Ricardo. Así es, veo que tienes incluso la gorra ahí de los Dodgers, del gran, para hacerle honor al gran Fernando Valenzuela, y efectivamente, pues un personaje que nos gustaría tener. Yo creo que vivimos una época muy interesante en aquella década, déjame cerrarle aquí porque hay personajes que según dicen estar muy atentos a nuestras participaciones, pero pues están ahí mandándonos, no sé qué nos estarán mandando, cualquier cantidad de cosas ahí. Pero bueno, eso le da cuenta a usted de que nosotros estamos haciendo el periodismo aquí, de viva voz, sin guión, sin teleprompter, sin nada de esas cosas, y sobre todo este tipo de temas, mi querido Toño, que nos remiten a la edad a la edad de oro, como le decía José Martí, a la infancia, nos recuerdan estos momentos, porque era toda una época. Fíjate, nada más si hacemos este recorrido, nos vamos a dar cuenta de que estábamos muy pendientes. Hubo una época en donde México estaba muy pendiente de los jugadores, y justamente Fernando Valenzuela es, yo creo que el gran impulsor. No venía de una familia, como bien apuntas, de alta alcurnia, de alto pedorraje, no, un personaje, y se da mucho, hoy ya no tanto, pero sí se da todavía, afortunadamente, en el béisbol, que hay personajes que vienen, porque se juega. Yo diría que el béisbol, junto con el boxeo, si me permites meterle a la polémica, es el gran deporte nacional. El fútbol, la verdad es que no la armamos, o no la arman los equipos, para decirlo propiamente, no la arman los equipos de Televisa, esa disque selección nacional, no la arma simple y sencillamente por más dinero y por más desvíos que se los protagonicen y los caractericen. No, el gran deporte es el béisbol, el boxeo, incluso si me apuran la lucha libre, y la gente conoce muy bien, va allá a la loma, decía yo ayer en el programa de Los Datos Duros. Ahí usted va a Veracruz, va a Tabasco, va al norte del país, el sureste, el norte, en todas partes prácticamente se juega béisbol, la gente conoce, participa, está muy atenta, está viviendo. No hay esta corrupción, aunque la hay desde luego, no hay esta corrupción rampante que en las grandes televisoras existe con respecto al fútbol. Así que Fernando Valenzuela es y seguirá siendo el parteaguas de un deporte que continuó y va a continuar en la retentiva del pueblo mexicano. Y nada más